Vamos a orar. Querido Dios, en este momento queremos compartir tu gloriosa palabra. Por favor, manda Espíritu Santo junto con nosotros para que todos los hermanos puedan escuchar tu voz de rema. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. El título de la palabra de hoy es el campo de victoria en el campo de batalla de Armagedón. Antes también era una película llamada Armagedón, donde una planeta iba a topar con la Tierra y cómo iban a destruir esa planeta. También hay juegos, historias sobre la guerra final que va a haber en el mundo. Pero la región llamada Armagedón se refiere a la llanura de Armagedón que está localizado en Israel. Y Armagedón viene de la palabra Har Megiddo, que en el Nuevo Testamento lo refieren como la palabra Armagedón. Este lugar está localizado por el camino de la costa de Damasco, que genera una conexión entre en toda dirección. Y uno de los reyes más amados dentro de Israel, Josías, había fallecido en este lugar del Tel Megiddo. Y nosotros también podemos conocer una fortaleza que también está localizada en la llanura. Pero los estudiadores de historia, ellos habían explicado como si la última guerra, la guerra de Armagedón, iba a ser como una guerra de armas nucleares. Y pasa que en el versículo número 12 nos habla de esta forma. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. En cual mucha gente empezó a pensar si es la guerra de Armagedón cuando hubo la guerra en el Medio Oriente. Pero el punto más importante que tenemos que entender dentro del libro de Apocalipsis es sobre quién es el lector original, quién eran las personas que fue dirigida esta carta. Esta carta fue escrita para los hermanos que están localizados en Asia Menor, que eran para las 7 iglesias que están localizados en ese lugar. Era el momento cuando estaban conquistados, gobernados por el Imperio Romano, que el emperador Domiciano estaba en poder en Roma. El emperador Domiciano decía, ustedes ahora me tienen que llamar como el Señor, como Dios. Entonces, había personas que se empezó a alabar al emperador, pero también había personas que estuvo en contra de eso. Había cristianos que decían, ¿cómo es de que él puede ser nuestro emperador? Nuestro único rey y Señor es Jesucristo, solamente es nuestro Dios. Y eran los cristianos, las primeras iglesias que estaban en el Asia Menor. El emperador de Roma tenía todo el poder de la economía. Él tenía control de los gremios de la asociación comercial, en cual las personas sin tener un pase de parte de este gremio no podían tener negocios económicamente. Ellos, para obtener esa membresía del gremio, ellos tenían que arrodillarse, tenían que alabar a la estatua del emperador romano para poder obtener esos derechos de poder tener su comercio. Entonces los cristianos tenían un gran conflicto. ¿Será que solo este momento me arrodillo delante de la estatua del emperador para obtener
ese pase para poder alimentar a mi familia? ¿O será que aguanto esa dificultad? 당신이 나의 주요 나의 하나님이라고 고백하지 않으면 어떻게 되느냐면은 Si ellos no confesaban de que el emperador era su señor, era así Dios, 끌려가서 y alguien venía y los denunciaba, ellos eran llevados, 인간 횃불이 되는 ellos eran crucificados y se convertían en las antorchas humanas. 그래서 1세기 그리스도인들은 밤마다 숨어서 Los primeros cristianos, todas las noches, en los escondidos, ellos estaban orando, rogando al Señor que los salvaran. 로마 좀 안 무너집니까? Dios, ¿será que Roma no se va a ser destruido? ¿No será que hay una salida para esa dificultad? 로마가 무너질 것 같지 않은 철옹성인 거야. Roma, el imperio romano era como un castillo, una fortaleza que nunca se va a derrumbar. 그리스도인들은 얼마나 절망적이었겠습니까? ¿Y cómo ustedes creen de que han sentido los cristianos? ¿Qué tan miseria están ellos en esos momentos? 못하다가는 끌려가서 사자밥이 되거나 인간 횃불이 돼야 되는 거예요. Si ellos no se arrodillaban delante del emperador, ellos eran comida del león o eran antorchas humanas. 이 로마 제국 안에 어떤 풍문이 돌고 있었느냐면 Y dentro de Roma también hubo unas noticias. 군사들이 쳐들어올 것이다. 그들은 이 파르티아 Había rumores que decía que el imperio parto los iba a atacar. 로마군이 Roma había conquistado toda la tierra que estaba alrededor de ellos, pero el único imperio que no pudo conquistar era el imperio parto. 가서 그냥 방패 들고 창으로 찌르고 이러는데 이 사람들은 El imperio parto, ellos atacaban por medio de los caballos, pero el imperio romano, ellos iban a pie. 군대처럼 뒤로 돌아서 활을 얼마나 잘 쏘는지 어떤 때는 Cuando ellos tenían guerra, cuando tenían batalla entre este imperio parto, la mayor porción el imperio romano perdía. 돌고 있었냐면 자살한 네로 Y había rumores que decía el mito de la reencarnación de el emperador Nero, 대강을 건너서 로마를 처참하게 que el emperador Nero había reencarnado, él estaba cruzando el río de Éufrates para conquistar el imperio romano. 그때 이 사도 요한이 Y el apóstol 언급자들에게 Juan, 이렇게 익숙했던 정치적 군사적 공포를 차용해서 él utilizó este mito, este temor que había, esos rumores que había alrededor de esos tiempos, para escribir esta palabra que dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de reyes del oriente. El cual decía, 그런 그 아마겟돈 전쟁 세계 3차 esa guerra de Armagedón que no es una guerra que dice que va a venir va a haber una alianza a conquistar a Israel, lo que está mencionando a los primeros cristianos era un mensaje de consolación. 하나님께서 아무리 초롱성같이 든든해 보이는 이 Aunque sea una gran fortaleza como Babilonia, una fortaleza de Roma, 그들이 두려워하는 외부 세력과 내부의 분열로 완전히 va a ser destruido por medio de esos enemigos que ellos tanto temen del exterior, y también va a ser destruido por medio de los problemas interiores. 위로하고 힘을 주기 위해서 그들에게 Él, para dar las fuerzas, la esperanza para consolar a los cristianos, el apóstol Juan decidió escribir este mensaje. 아마겟돈 전쟁은 사탄의 세력과 하나님께 속한 사람들 간의 영적 전쟁이라고 하는 것을 우리가 생각을 Nosotros tenemos que poder pensar de que la guerra, la batalla de Armagedón, va a ser una batalla espiritual. 전장을 우리가 살펴보려고 합니다. Va a ser el campo de batalla 영이 히브리어로 espiritual de Armagedón. 아마겟돈이라는 곳으로 왕들을 모으더라. En el versículo 16 nos dice: y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. 아마겟돈이 음력된 거라 그랬잖아요. Armagedón viene de dos palabras, que es Har, que significa monte, y Megido, que va a ser Magedón. 어떤 얘기냐면 무기또 산이야, 무기또 산. 근데 무기또는 Otras palabras, es la montaña de Megido. 근데 왜 평야를 산이라고 부르지? ¿Y por qué? 그런데 Pero Megido es una llanura, ¿y por qué lo llaman como una montaña? 무기또 평야 저
Y la razón es porque al final de esta llanura de Megido hay una pequeña montaña. Y ahí está el monte de Carmelo. ¿Y qué es lo que y qué acción, qué historia hubo dentro de este monte? 하나님의 참된 선지자가 민족의 운명을 걸고 싸웠던 가장 Fue el monte en donde un profeta decidió pelear para cuidar el evangelio, la palabra del Señor. 그래서 모든 나라가 이 왕비가 가지고 온 그 En donde todo el mundo, 아세라 신을 섬기느라고 또 왕이 거기다가 왕이 donde el rey y la reina había traído sus profetas de Acera, de Baal, 그들을 다 먹으라고 y una persona, un profeta, derrotó por medio de la batalla espiritual esta batalla. Tenía 450 profetas de Baal, 400 de Acera, y Elías estaba en una batalla espiritual contra 850 personas. Vamos a leer todos juntos el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo caudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no se respondió palabra. ¿Por qué el pueblo no pudo responder? Porque mi rey está sirviendo al Baal, está sirviendo al rey Acera. ¿Y qué pasa si ellos de verdad existen? Entonces el pueblo no pudo responder. Hermanos, si el día de hoy les preguntan, le dan la misma pregunta, ¿cómo es de que ustedes van a responder? Pero hermanos, el Satanás constantemente hasta el día de hoy está dando mensajes de mentira. Los códigos de barra, hay un chip que nos va a conquistar. Nosotros tenemos que poder pensar la batalla espiritual en el Monte Carmelo, en nuestra vida cotidiana. El lugar donde vivimos, donde trabajamos, en realidad es una batalla espiritual. Nosotros todos los días estamos teniendo una batalla espiritual. ¿En dónde? En Armagedón. Hermanos, no piensen en la Tercera Guerra Mundial, no piensen de las grandes guerras, sino que es el lugar donde nosotros estamos parados, es la batalla de Armagedón. Hermanos, ustedes no saben qué tantas batallas tenemos realmente nosotros, donde los malos espíritus constantemente nos están mintiendo. Por medio de Elías podemos observar, el pueblo puede observar de que de verdad existe Dios, el Dios de Israel, en cual nosotros también tenemos que tener esa batalla donde las personas al ver a nosotros puedan confesar de que Dios de verdad existe al ver a nosotros. Ahora, nosotros tenemos que poder conocer quiénes son nuestros enemigos. En cual, si conocemos bien a nuestros enemigos, no existe una batalla que no vamos a ganar. Entonces, ¿quién es el enemigo que tenemos que tener la batalla? Lo primero en la Biblia tenemos que observar qué es la marca de la bestia del 666. Vamos a leer todos juntos la palabra. Y hacia que todos, pequeños y grandes, 이적을 행하여 온 천하 왕들에게 가서 하나님 곧 전능하신 이의 큰 날에 있을 전쟁을 위하여 그들을 모으더라. 여러분 그러니까 여기 용은 사탄이고 짐승은 로마 제국과 El dragón es Satanás. 거짓 선지자는 로마 그 황제 신상 앞에서 제사 지내는 사제를 이야기하고 있다. La bestia es Roma, es el poder. 하나님을 아주 교묘하게 흉내내고 있는 Y la boca del falso profeta son los que alaban al emperador, en cual el Satanás siempre quiere imitar a Dios. Uno de los grandes estudiadores de la palabra del Señor está G.K. Bell, que dice que las propagandas que dan las personas, el Satanás utiliza propagandas. El Satanás utiliza las malas
los malos mensajes para sacudir a las personas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16 al 18, nos habla de esta forma. Y hacia que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuanto al número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Si no tienen esta marca, no pueden estar dentro de la economía. No pueden trabajar. Y esa es la marca de la bestia, 666. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para recibir esta marca? Ellos tienen que arrodillarse, alabar a los ídolos romanos, al emperador romano. Y por medio de esa, y con el certificado del gremio, ellos pueden ir y estar dentro de la economía. Si no lo hacen, ellos se convierten en comida de leones o se convierten en las antorchas. Hermanos, el número 6, aunque le pongan lo que se pueda, siempre va a ser un número 6. 666 y va a seguir. Nunca va a llegar cerca al número de nuestro Dios, que es el número 7. Satanás siempre utiliza una imitación de Dios para poder engañar a las personas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 8, nos habla de esa forma. Dios ordenó al pueblo de Israel lo siguiente: y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. En donde no siempre tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra mente. Es para que recordemos siempre la palabra de Dios. Y los judíos, de la misma palabra, como dice en el libro de Deuteronomio, ellos tienen la palabra en sus frentes. Y ellos pasa que todos los días ellos leen la Biblia, es la razón de que ellos todos los días oran delante de Dios. Hermanos, tener la palabra en nuestra frente significa que cuál es nuestra ideología, qué es lo que tenemos que pensar. Habla sobre qué tipo de pensamiento es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Habla sobre qué tipo de acciones tenemos que tener. Y las personas que tienen la marca de la bestia, significa que ellos van a ser vivos dentro del mundo materialista, van a estar atados a la vida del imperio romano. Tener la señal en la mano de la bestia también significa que van a estar viviendo según la ley del mundo. Pero tener la marca, tener la palabra del Señor dentro de nosotros significa que aunque el mundo nos dice de que vamos a tener dificultades económicamente, aunque el mundo se burla de nosotros, nosotros vamos a vivir según la palabra del Señor, según la palabra que el Dios nos dice que tenemos que vivir. Es poder decidir, es pensar, es movernos según los principios que la palabra del Señor nos da. Aunque nosotros estemos escuchando las grandes voces de las ranas, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. En el versículo 15 nos habla de esta forma en la palabra de hoy. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
경제적인 불이익을 두려워해서 짐승의 표를 이마와 손에 새기며 Hermanos, tener la marca de la bestia porque tenemos miedo ante las dificultades económicas que vamos a tener, ante las dificultades que vamos a tener, 야, 세상 다 그렇게 사는 거야. es como vivir desnudo. 살잖아. Es cierto, el mundo nos puede decir, así es la vida, así todas las personas viven desnudos, toda la vida todos siguen el mismo, de que todos siguen según la marca, 그 짐승의 표가 아니라 pero 하나님의 nosotros 쉐마로 tenemos que tener la marca de Shema, la palabra de Dios. Tenemos que estar armados según la palabra de nuestro Señor. 의의 겉옷을 지키라고. Y por la misma razón, el versículo 15 nos dice, tenemos que guardar 아까 그 무기토에서 죽었던 이 nuestras ropas. 요시야 왕 생각나시죠? ¿Se recuerdan del rey Josías, quien falleció en la llanura de Megiddo? 그래서 막 펑펑 울면서 우리 Él era un rey que había regresado delante del Señor. Él había limpiado otra vez 상을 다 갖다 불태우고서 el templo de Dios. Él había quemado todos los ídolos. 왕이 돼요. Él había sido un rey bueno delante de Dios. 신 바벨론을 치기 위해서 이 무기토를 지나가는 거예요. 그래서 Pero cuando estaba 건너서 바벨론 Egipto, quería atacar a Babilonia y estaba pasando por la llanura de Megiddo, 요시야 왕이 그 길을 막아. el rey Josías bloquea el camino. 원치 않아. 나는 저기 지금 저 위에 있는 그 아수르가 잘 되게. Egipto decía, yo no quiero pelear con ustedes, déjenme pasar porque yo tengo otra batalla que tengo que ir. 이 애굽 왕 느고가 이렇게 말해. 나 지금 El 하나님께 emperador Nugo dice, yo voy porque Dios me está mandando. 하나님의 명령을 어기는 거야. 그러니까 Si tú me bloqueas, estás en contra de la palabra de Dios. 그리고 그 무기토 전쟁에 나가서 ¿Y qué pasa? El rey Josías decide pelear con 화살에 맞아서 con Egipto 인생이 굉장히 슬프게 y él fallece dentro de la batalla. 모습을 찾아볼 수가 있어요. Termina una vida triste. 하나님의 입에서 나온 느고의 말을 듣지 아니하고 La razón es porque Josías no escuchó la voz de Dios que salía por medio de los labios del faraón. 음성을 못 들었죠? 그건 내가 싸우려고 하는 나의 적, 나의 원수 그를 통해서 하나님께서 나에게 말씀하실 네가 La razón de que Josías no puede escuchar la voz de Dios es porque Dios utilizó los labios del enemigo. 오늘 여러분 어떤 상황에서 Hermanos, 어떤 방법으로 하나님께서 말씀하실지 몰라요. nosotros no sabemos de qué manera, de qué forma, por medio de quién es de que Dios va a dar su palabra a nosotros. Pero quisiera que seamos victoriosos por medio de esa sabiduría de poder escuchar la voz de nuestro Dios. 하나님을 알게 하고 그다음에 가물어 갖고서 모두가 다 굶어 죽게 생겼는데 하나님께서 축복의 장마비를 내리게 하고 Hermanos, en los tiempos de Elías, cuando había dificultad, cuando había una gran sequía en Israel, cuando todos se iban a morir, Dios, por medio de Elías, dio la promesa y dio la lluvia para que el pueblo de Israel pudiera sobrevivir. 거기서 하나님의 세미한 음성을 들어요. 그때 이 엘리야가 이렇게 얘기해요. Cuando Dios ayudó a Israel, Elías escuchó la voz de Dios, una voz pequeña. 생겼는지 아시죠? 그런데요. Y Elías empezó a quejarse. 된 것들이 Elías empezó a hablar, se empezó a desahogarse delante de Dios todo lo que había. Dios, 더 이상 못 하겠어요. 자기 혼자 남아. yo soy el único profeta que ha quedado porque todos fallecieron y otros traicionaron tu palabra y me quieren matar. Pero Dios le dice de esa forma en 1 Libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios le dice, no es así, 너 Elías. 혼자 믿음의 싸움을 싸우고 있는 게 Tú no estás solo, no eres el único profeta que está, sino que aún hay 7,000 profetas teniendo su batalla en diferentes sectores de su vida. 그들 다 믿음의 선한 싸움을 싸우고 지금 Todos ellos están teniendo su batalla espiritual, aunque tú no lo conoces. Así que ten las fuerzas, porque no estás solo. De esa forma, Dios decide consolar 엘리야가 힘을 내서 a Elías. Y Elías, por medio de esta palabra, de que él obtiene las fuerzas otra vez y él cumple. 너무나 Él 멋지게 termina su trabajo. 물수레가 있는데 회리바람을 타고 하늘로 산채로 Y él, después, sin morir, él es llevado hacia el cielo por medio de la carroza de Dios. 여러분의 인생의 Hermanos, yo quisiera que usted de verdad pueda escuchar la voz de Dios en sus vidas y de verdad tener la victoria espiritual en su vida. 우리도 그럴 수 있다고요. Nosotros también lo podemos obtener como lo que hizo Elías.
Sí, es cierto, podemos decir delante de Dios, estoy solo, 기도 안 하는데 저 nadie está orando, solo yo estoy orando de la iglesia. 생활을 하는데 Nadie quiere vivir alrededor de mi vida. Alrededor de mi vida, nadie quiere vivir como cristiano. 너무 어려워요. Dios, estoy solo, está muy difícil mi vida, no sé qué hacer. 주님의 세미한 음성을 들으십시오. Pero que sea que puedan escuchar la voz de Dios. 그런데 너 혼자 아니야. La voz de consolación de Dios, que dice, yo te entiendo, pero te digo una cosa, 그리고 no 너의 estás solo. 마지막은 기쁨과 Tú serás 영광과 victorioso. 될 거야. 이렇게 여러분들의 El final de tu vida 눈물을 씻으실 줄로 va a estar llena de gozo. 적용합니다. Quisiera aplicar. 영적 리더로서의 삶입니다. Es una vida como líderes espirituales. 우리 이마와 손, 즉 생각과 Nosotros, entonces, poder grabar la palabra en nuestra frente, el pensamiento, en nuestra mano, que la acción. 말씀을 새길 수 있기를 Yo quisiera que todos nosotros, en cada mañana, podemos grabar la palabra en nuestra frente. Nosotros no tenemos que grabar la marca de la bestia. 말씀의 방법으로 Nosotros 쉐마를 tenemos que 제대로 grabar la 먹겠습니다. palabra de Dios, la palabra de Shema en nuestra frente. 두 번째, Lo segundo, 그리스도의 겉옷을 tenemos que poder guardar la ropa santa de un cristiano. 십자가에서 보혈을 흘리면서 우리에게 주신 이 의의 세마포 Hermanos, 이거 벗지 맙시다. esta vestimenta que Dios nos ha dado, 그래, 야야, 오늘 하루만 벗어. hay que guardarlo. Aunque Satanás nos quiere tentar a quitarlo, 세 번째, tenemos que poder cuidarlo. 세상을 변화시킬 영적 Y de último, tenemos que poder levantarnos como un líder espiritual 말라에 그냥 que pueda transformar el mundo. 벌려고 그냥 온 게 아닌 거. Hermanos, todos sabemos de que el propósito que llegamos aquí en Guatemala, no solamente, o vivir en Guatemala, no es para ganar mucho dinero, 나의 사업장, 나의 sino que es para 일터에 levantarnos 서서 이 como líder 과테말라, dentro 이 del trabajo, 라틴 dentro del hogar, 아메리카에 dentro del 서서 lugar 이 donde 영적 estemos, de la 전쟁, comunidad donde 이 estemos. 아마겟돈에 서서 Entonces, poder ser parados en esta batalla de Armagedón como santos líderes de Dios, tenemos que poder estar en esta batalla. 우리 과테말라 Tenemos que poder 한인교회가 transformar 여기 a Guatemala, 라틴 아메리카의 거룩한 tenemos que 영적 poder transformar 키워내기 위함. en Latinoamérica. Estamos aquí para levantarnos como líderes espirituales. 다시 한번 생각을 가다듬고 이제 마무리하려고 합니다. 팍스 로마나를 외쳤던 로마. Roma, que 어떻게 된 줄 아십니까? gritaba como Pax Romana. 저 바벨론의 Ese Roma que destruyó a las iglesias. 유브라 대강이 말고 흩어진 것처럼 그들은 다 흩어졌어요. Ese imperio fue separado, fue desaparecido. 그를 잡고 그 카타콤 지하 동굴에서 Pero 부들부들 떨면서 믿음을 지켰던 그들의 los 신앙은 cristianos quienes cargaron la cruz, 온 세상을 quienes cuidaron 뒤덮었습니다. 할렐루야. su fe, 여러분들의 신앙이 이 라틴 아메리카 ellos sobrevivieron. 크게 덮을 줄로 Hermanos, yo tengo la fe de que el Espíritu de Dios va a estar lleno en Latinoamérica. Yo quisiera en ese momento, gritando el nombre del Señor, vamos a orar todos 역사의 juntos. 주관자가 되신 아버지 하나님, 오늘 요한계시록의 깊고 오묘한 말씀을 통하여서